Coe. Sí. On. Es una de las herramientas más poderosas que tiene un escritor cuando escribe un libro o realiza su labor para el guión de una película, un videojuego, o cualquier medio que use la narración. Aunque en el caso de este último, y como lo dice nuestro buen amigo Dayo Script, se presenta el caso de que la unión entre jugabilidad y narración no es todo lo orgánica que debería ser, o por lo menos no como la industria AAA lo han manejado frecuentemente hasta ahora. Cohesión narrativa. Suspensión de la incredulidad. Construcción de personajes. Muy probablemente son para la gran mayoría del público casual, una feliz anécdota de la que hablan frikis, o a lo sumo estudiantes preocupados por presentar su tarea a tiempo para su exigente profesor de taller de literatura. Pero cuando estás escribiendo esa, amigos míos, es la bomba atómica. El elemento que determina si lo que estás haciendo terminará siendo bueno, malo, excelente, mediocre u horripilante. ¿Pero por qué es tan importante este elemento? La cohesión en términos generales consiste en la unión total de todos los elementos que componen una cosa. La cohesión en talleres literarios y o en redacción, significa que cuando tú estás escribiendo una obra, cuando introduces un elemento, dígase, un personaje, un diálogo, la descripción de algún paisaje o una situación, los sentimientos de un personaje, la evocación a un anhelo, es porque ese elemento tiene una razón de ser, existe y está ahí por algo, dígase hablarnos sobre el carácter de un personaje, hacer que compartamos sus sentimientos, que empaticemos con él, que avance la historia. Está ahí por algo. La cohesión es poderosa. Nada se le resiste. Ni siquiera los temas más polémicos, escabrosos y puntillosos se le resisten. Si tú has escogido hablar de la discriminación, la esclavitud moderna, la inmigración masiva e indocumentada, las razones por las que un asesino en serie escoge su atroz sendero, cómo es la vida de un niño que nació con deformidades o cuidar el medio ambiente, y cosas peores, has presentado tu libro, tu película o hasta tu videojuego, usando estos temas para presentar una historia que, como la naranja que se exprime lo más que se pueda, has aprovechado el tema mostrando todos los aspectos que una situación así planteada pueda implicar y has presentado todo lo que podías sacar de él en virtud a lo que estás contando. Entonces tu público estará presenciando una obra en la que dirá: bueno, no estoy de acuerdo en que este sujeto haga las cosas horribles que hace, o esta situación es terrible, pero puedo entender qué situaciones lleva a alguien a terminar así. El tema tratado en la obra no se presentó por amarillismo o de manera sensacionalista explotativa, sino porque el autor, aunque no pueda estar seguro, si específicamente tenía la necesidad de contar ese tema en especial, si contó lo que contó de una forma muy de verosímil y madura reflejando una escritura inteligente y de calidad. Toquemos pues otro tema polémico. La homosexualidad en medios. Que no es el más polémico que hay, porque les mostraré algo más adelante, pero por ahora. Empecemos con el final del vídeo al cual va dirigida este vídeo respuesta. Quiero. Gracias, Sakura. Por esto creo que es muy importante que estos personajes y parejas ganen más visibilización en el mundo del anime y el manga, y el que en un aplastante 99,9% de las obras no haya un solo personaje homosexual refleja un gran problema de nuestra realidad. Tenemos que romper la regla de que la base es ser heterosexual y lo demás se tiene que confirmar o ser muy evidente. Igualdad. Solo necesitamos igualdad. Muy bien. Señorita Vini. Si lo que buscas es igualdad y la lucha por el reconocimiento de derechos de minorías, dicho en tus términos. Pues dicho directamente y a quemarropa, no estás en el lugar correcto. La gente que persigue estos objetivos, una de dos. O se integra en movimientos activistas en busca de la igualdad a través de la presión a políticos o a figuras de autoridad o realizando campañas de concientización entre la población. O realiza y presenta documentales con fines informativos. Tan simple como eso. Pero cuando estás usando un medio que tiene la narración, no solo debes poner un personaje que tenga una orientación homosexual. Su presencia debe obedecer a alguna necesidad narrativa o de guión. Componer algo así, sin que tenga una función clara, en la obra, solo por ponerlo ni le estás haciendo un favor a los espectadores que no se sientan interesados en el tema, ni le estás haciendo un favor a la comunidad LGBT, y más peor si decides destacar su condición pues los estás tildando de diferentes o especiales. ¿Acaso no es eso una contradicción para alguien que busca la igualdad? Pero como no fue así, para muchos es una tontería o no deja de ser un bait. No hace falta decir que un personaje es homosexual, no tiene por qué ser directamente aparente, y Shin es muy representativo precisamente porque no es aparente. Hakusai a su vez nos habla de la homosexualidad y la transexualidad de una forma muy sutil, cuando nos explican que Tsukasa es una mujer que juega con user de hombre.
sin duda serlo, porque así se sentía. También tenemos su relación con Subaru, quienes desarrollan una relación amorosa incluso fuera del juego. Hay varias formas de interpretar todo esto, pero desde luego es una de las mejores formas de tratar ambos puntos que vi. Es tan irónico que hayas llegado a la asunción correcta en una parte de tu planteamiento, así deberían ser las cosas, tú misma has dicho que es la mejor forma de hacerlo. Desgraciadamente no incluiste eso en la conclusión, solo fue bajo tu forma de ver las cosas, un tema más dentro de la enumeración de aspectos sobre el problema planteado. Más allá de eso y sin algo que justifique no solo la presencia de un personaje homosexual, sino la de un personaje de cualquier minoría, o algún personaje con alguna característica que entre comillas pueda plantearse como especial, es hacer propaganda. Es un tema básico de escritura, pero muchos autores no lo entienden. Puesto para resumir y destacando el tema de esta video respuesta, sería hasta infantil poner personajes homosexuales solo para ser forzadamente inclusivos, sin que necesariamente una historia requiera de ellos para mostrar o reforzar un punto dentro de la misma. ¡Oh Dios mío! Espera un jodido segundo. Eso fue lo que ya se hizo en la década de los 80, en medios de caricaturas ultracomerciales hechas en Estados Unidos para vender juguetes. Eso. Pongamos un personaje de una minoría para ser inclusivos, mientras les lavamos el cerebro a los niños para que compren los juguetes que vendemos. ¿Pero es algo necesario para que la trama de la historia que estoy contando avance? Y ahí está dicho todo. Ya he presentado lo principal de mi argumentación. La idea que muchos quienes quieren transmitir un mensaje de inclusión no entienden a la hora de escribir una historia es que la historia que están escribiendo en primer lugar, debe estructurarse de tal manera que cada parte del argumento está en la necesidad de mostrar lo que se quiere transmitir con acciones o hechos y evitar ser un Capitán Planeta, niños protejan y cuiden el medio ambiente. La historia debe permitirle al espectador sacar por sí mismo esa conclusión. Y así se logra con mucha más intensidad transmitir el mensaje que se quiere comunicar. Tal es la gran utilidad de la cohesión narrativa bien implementada. Y ya está. Ya le pueden dar clic a la cruz roja de la esquina, porque esto es lo más importante que quería decirles. A partir de aquí vienen los anexos y detalles complementarios. Divido esta videocrítica de esta manera para evitar que los detalles distraigan a alguien poco atento de lo importante. Pero en caso de profundizar, y por lo tanto, aprender un poquito más podemos analizar en la obra el anime y la homosexualidad de la usuario señorita Vivi a más profundidad. Creo que ya es tarde para decirlo, pero en todo caso, antes de ver este material, obviamente les recomiendo ver primero el vídeo al que me estoy refiriendo, para entender los puntos tratados, y si me equivoco en algo bienvenidos son para escribir en la caja de comentarios. Pero muy tempranito en esta presentación las cosas empiezan a ponerse interesantes con esta joya. El artículo Las porque a las mujeres les gusta el yaoi, cuyo link pondré en la descripción. Dama y caballeros, retiro lo que les había dicho al principio. Pensándolo bien. Lean el artículo antes de ver el vídeo de. Este artículo tiene un gran valor para mí. Y a riesgo de sonar frívolo, una verdad surge de esto es que este material junto a, por ejemplo, Guía para principiante en cómic del usuario Channel Chaos. ¿Qué es un buen y un mal videojuego? ¿O cuál es la mejor película de videojuegos? Del usuario Inspector Hick. Son de esas exquisiteces que pueden ayudarte a entender todo un medio. Una cosa es ver una buena reseña, pero otra completamente diferente es un vídeo. Un solo vídeo. O una entrada de blog. Que te abra la mente y te ayude a entender todo un medio. Bueno, quizás no me convierta en fan del susodicho, pero sí puedo entender qué es lo que lo mueve, cuáles son sus reglas básicas, y el porqué de sus características. El artículo empieza, con el tipo de acercamiento inicial que tuvo la autora con el yaoi, pasando por los rasgos que caracterizan al yaoi, por qué es popular entre público femenino, qué taras y defectos arrastra, como toda demografía de anime, y otros datos interesantes, sazonados, con los inteligentes comentarios de sus numerosos seguidores, opiniones en la que ahondaré más adelante. Hago énfasis en esto porque entre el blog y el vídeo de
Existe una importante diferencia en la forma como ambas autoras estructuran sus opiniones y que tristemente al final esto irá en detrimento de la segunda. Si bien esta clase de material, es decir, el tipo de temas que son abordados en los mismos, tristemente con frecuencia es usado como base explotativa generadora de polémicas que muchas veces no llevan a ninguna parte, en este caso, teniendo yo una suscripción al canal de la susodicha generadora de contenido desde hace tiempo, puedo constar que generar atención tocando temas delicados no es su objetivo, y su intención parte del deseo de dar una opinión honesta sobre un tema que considera relevante. De más está decir que recomiendo su canal y su contenido, distinto a este vídeo, claro, pero tristemente también, somos humanos, a veces cometemos errores cuando dejamos que la pasión nos guíe, nunca más oportunamente dicho en este caso. Cuando crees en lo que haces de corazón, te informas de otras personas que han investigado mucho el tema y tomas una decisión para guiarte. Existen medios de expresión y herramientas muy poderosos que tenemos a mano. Primero está volverse parte de los movimientos activistas de derechos sociales, cuyo drama en la actualidad es que a pesar de contar con millones de miembros activos, aún tienen diversos problemas de comunicación y coordinación entre distintas asociaciones. Su objetivo tradicional consiste en presionar autoridades y crear campañas de concientización entre la población. Ahí está. Si la igualdad es tu objetivo, el de cualquiera de nosotros, uno no calienta el asiento viendo vídeos en YouTube, sale a la calle y se mantiene activo, a través de un medio en el que directamente puedes expresar lo que piensas y sientes sobre un tema que te parece importante. El segundo elemento son los documentales, libros, y otros materiales informativos para, siempre guiándose por la búsqueda honesta de la verdad y la apreciación cabal de los aspectos de la realidad, comunicar un mensaje. Repitamos lo que la usuario ha dicho. Bien, si igualdad es lo que buscas, entonces ahí están los medios para expresarse. Existe un tercer método que puedes escoger y aquí es donde empiezan los problemas. Cuando usas un medio artístico, no solo debes de tener en cuenta el mensaje que quieres transmitir, en este caso la igualdad que propugnas, sino el uso adecuado de las herramientas que ofrece dicho medio. Si ignoras todo eso, simplemente lo que estás elaborando es un panfleto. Una propaganda pro alguna causa. Anime. Cómic. Literatura. Películas. Cortos. O cualquier medio audiovisual. O hasta teatro de marionetas si quieres. Cualquier medio artístico que use la narración, es decir, use las herramientas del medio para contarte una historia, debe preocuparse por otros aspectos. ¿Que el mensaje es algo importante? Desde luego que sí, pero déjenme poner un par de ejemplos de cómo un mensaje, si bien importante, no puede ser lo único para lograr un producto de calidad cuando estás contando una historia, para que esto quede más claro. Esto es un concepto tan general que ni siquiera tengo que tocar el tema sobre la homosexualidad para mostrar el punto. Ejemplo de historia 1. Mensaje que quiero transmitir. Di no a las drogas y al alcohol. Nos encontramos con un hombre que ha sido atrapado por el vicio a la bebida, pero en lugar de ir restregándole en la cara de alguien, machaconamente durante 2 horas de película lo malo que es ser un alcohólico de porquería, algo mucho más inteligente que hago, no es decir si el alcoholismo es bueno o malo, sino mostrar todo lo que tiene que pasar la vida de este hombre, para que el público lo vea, y después saque sus propias conclusiones. Pues una película así ya existe y es Días sin huella de 1946, protagonizada por Ray Milland y escrita por los talentosísimos Charles Brackett y Billy Wilder. ¿Saben algo? Esto es de pena ajena, pero tantas películas y anuncios publicitarios ridículos de la era neoconservadora de Reagan hubieran podido aprender de esta obra anterior por 40 años. Días sin huella es una gran película que aún se mantiene el día de hoy, por haber implementado el principio básico de toda narrativa: no hables de ello. Muéstralo. Ejemplo de historia 2. Mensaje que quiero transmitir. Cuidar el medio ambiente. Un grupo de ciudadanos empieza a limpiar las calles, pero entonces aparece un vendedor puerta a puerta, quien les propone en sus palabras no perder el tiempo, y dejarle todo el trabajo a esta masa viscosa que se comerá la basura, mientras ellos ven televisión relajados, pero llegado un punto determinado, esa masa empieza a devorar algo más que basura, y cuando las cosas se descontrolan, el caos cunde en la ciudad. Al final se logra detener al monstruo y salvar vidas, tristemente a sabiendas de que lo que queda por adelante es reconstruir una ciudad en ruinas, peor como al principio de esta desventura. Esta historia improvisada que me acabo de sacar del bolsillo tiene una característica especial que no tiene la anterior.
Para quienes no quieran ni les interese prestar atención sobre el tema ecológico, tienen pues una historia que puede, dependiendo de cómo la trabaje, ser de acción, ciencia ficción, o incluso horror. Para quienes sí les interese la moraleja del medio ambiente, pues tienen un mensaje presente en toda la obra. Cualquier escritor / creador debería buscar este equilibrio, pues el ideal consiste en acercar a todos los públicos, mientras le impregna vida y sustancia a la obra que compongo, reflejando una preocupación real del mundo de mis espectadores que puede servirles de reflexión por un lado, pero no de un modo expositivo e incómodamente invasivo. Ejemplo de historia 3. Mensaje que quiero transmitir. Libertad de ser homosexual y la intolerancia de la sociedad con la que ellos lidian. Supongamos que me invento un personaje. El personaje A, quien es un héroe que está en la guerra, descubre en medio de una misión, tarea que casualmente tiene lugar en la misma población donde él pasó los mejores años de su infancia y que ha sido duramente golpeada por la guerra, a un amigo de aquellos felices años, el personaje B, quien también trabaja en un ejército de un país aliado. Ambos se reconocen, y mientras conversan a lo largo de su misión, se van sorprendiendo el uno al otro mientras se cuentan anécdotas de las misiones que han cumplido con anterioridad y de las vidas que salvaron, así como a ellos les salvaron el pellejo compañeros quienes ahora no están. En algún momento determinado surge un mutuo aprecio, que por alguna circunstancia que puedo inventarme después en la historia se evoluciona en atracción. ¿Qué busca el personaje A en el personaje B? Tener en sus manos, así sea como una ilusión fugaz, la memoria de aquellos años más tranquilos de infancia cuando la guerra no había venido y todo era diferente. El personaje B, ¿qué busca en el personaje A? Pues después de que la guerra viniera al pueblo, su vida dio un vuelco para mal y tuvo que convertirse en contrabandista, negociante, antes de entrar en el ejército por calamidades del destino, así que ve en su antiguo amigo una oportunidad de redimirse o regenerarse por ciertas cosas que hizo mal en su pasado. Y ya está. Estoy escribiendo una historia en la que no solo ando por ahí diciendo que viva la homosexualidad y bla bla bla. Igualdad bla bla. Estoy esforzándome en entender a mis personajes, dándoles una razón para estar juntos mientras estoy definiendo sus necesidades. ¿Vas a usar personajes gay en tu historia? Pues úsalos en una historia que los necesite. No me pongas un activismo de ese tipo que molesta a todos. Que hace ver mal al activismo y degrada la calidad de una historia. Pero mi historia contada hasta aquí tiene un gran problema. ¿Qué tal si yo decidiera reemplazar a uno de los dos personajes? ¿El personaje A o el personaje B por una mujer? A ver si quieren pueden retroceder el vídeo y escuchar la historia de nuevo. Notarán que aunque es una historia de amor, por ninguna razón se me exige que los participantes sean forzosamente homosexuales. ¿Qué debo cambiar? Aunque sí, a ver, vamos, los psicólogos han definido ciertos rasgos comunes en el amor homosexual que evidentemente lo diferencia del amor entre una mujer y un hombre, los cuales también puedo introducir en mi historia al fin de que se cumpla cabalmente con un elemento bien aprovechado que es el ideal de la cohesión literaria. Pero para acabarla de rematar, al personaje A y al personaje B le ocurre un imprevisto. Alguien los pilla y les cuenta de esto al pelotón, el cual rápidamente se ve dividido en tres bandos. Aquellos que creen que estos dos han hecho actos heroicos en el pasado y mientras sigan haciendo bien su trabajo no hay ningún problema. El segundo grupo, que por razones de crianza religiosa o algo por el estilo no lo ven con buenos ojos, y hasta piensan que esto les puede traer mala suerte en medio del peligroso trabajo que llevan. Y el tercer grupo de indecisos, quienes no saben qué pensar, puesto que casualmente ya han sido testigo de alguna experiencia relacionada con la homosexualidad en gente que vieron, y de alguna forma se quedó como una figura no resuelta en sus mentes, que esta nueva experiencia les llevara a tomar una decisión sobre lo que opinan al respecto. Si yo se nutriera los personajes de un modo verosímil, ni exagerado ni caricaturesco, y les doy argumentaciones válidas dentro de la historia que estoy haciendo para sentirse y opinar como lo hacen. Tengo en mis manos oro puro, y todo esto mientras la narración avance haciendo a todos estos personajes cumplir misiones de combate, y ver a algunos de sus compañeros caer. ¿Necesito seguir repitiéndolo? Una historia que narra lo que narra, lo hace por aprovechar al máximo los elementos que ha escogido, que tiene a mano. Y si os toca transmitir un mensaje, pues a integrarlo en la narración. Porque si no, lo que tenemos en las manos es propaganda. Terminado este tema, pasemos entonces a un análisis puntilloso del vídeo presentado por señorita Vivi. Ahora supongamos que quisiéramos analizar el vídeo de la señorita Vivi a profundidad. 3 aspectos negativos en la forma como diserta sus ideas se destacan. Tienen la misma tolerancia que Daniel Malan hacia la etnia negra. Pero si yo estoy respetando, ¿no veis que en mi infinita generosidad os dejo un género de anime y manga solo para vosotros? Y lo único que os pido a cambio es que permanezcáis en ese agujero para que así nos vea. ¿Es tan difícil entender que tenéis que estar dentro de un recinto determinado para que no me contaminéis los demás géneros? No, es que todavía pediréis que os veamos como los heteros en lugar de como a bichos raros que hay que segregar. Lo que me faltaba por escuchar... Y no, por si había la más
A este respecto la wiki dice: la falacia del hombre de paja consiste en caricaturizar los argumentos o la posición del oponente, tergiversando sus palabras o cambiando su significado para facilitar un ataque lingüístico o dialéctico. Su nombre hace alusión a que el argumentador no combate los argumentos contrarios, sino una imitación falsa y vulnerable de los mismos, a fin de dar la ilusión de vencerlos con facilidad. Sin desviarme a analizar que semejante declaración mía induciría a pensar que si existen personas que argumentan de forma válida contra la homosexualidad, lo que por ahora les diré es que algunas personas que expresan abiertamente su intolerancia son usados por la comunidad LGBT como eterna herramienta de victimismo, y a su vez, los que tienen estas opiniones usan los excesos que algunos miembros LGBT han cometido como ejemplos de por qué toda la homosexualidad es negativa. Es un círculo vicioso sin fin, que no se disipará en poco tiempo. Pero se vuelve necesario discernir entre las polémicas que nos ayudan a aprender y aquellas que solo diseminan el odio. Dar por sentado la aceptación de la homosexualidad, se piensa, oh venga, hay incluso géneros dedicados explícitamente a ello. Pero, ¿hasta qué punto es bueno que la homosexualidad esté tan destacada y separada al resto de géneros? Japón es un país retrógrado, y le pese a quien le pese, muy homófobo. Tan solo hay que buscar un par de posts de personas que vivan o hayan vivido allí para saber lo mal que se reacciona ante una pareja homosexual. Y que haya dos géneros separados del resto dedicados exclusivamente a parejas homosexuales solo afirma lo que estoy diciendo. La autora confunde mucho géneros y demografías. Sin ponerme muy quisquilloso con esto, solo mencionaré que el género de una obra tiene que ver con su temática, es decir, el tema de lo que trata el argumento, mientras la demografía con el público al que va dirigida una obra. Una demografía puede incluir toda la cantidad de temas juntos y revueltos que algún ejecutivo crea que son necesarios para atraer a un público consumidor y que éste venda su producto. Cuando tratamos a una demografía como si fuera un género, nos tropezamos. ¿Qué puede ser incluible en el supuesto género yaoi? ¿Es el conjunto de obras que tocan la temática homosexual masculina en el anime manga? Pues algo como las historias bélicas que les conté más atrás en mi vídeo, de escolares, romántico, valga la redundancia, de ciencia ficción, y antes de darnos cuenta no tenemos algo sólido a lo que dar una crítica. Las demografías, y esto es importante y oportuno señalarlo, nos ayudan a entender las tendencias de un público en el tiempo. Se darán cuenta que el shonen de hace 20 años es bastante diferente del que se hace ahora, pero artísticamente es muy inconsistente hacer crítica tomando como base el estado de una demografía. Básicamente, cuando estás hablando de una demografía no hablas de un producto como tal, sino, dicho de cierta forma semipoética, una figurilla de arcilla moldeada por el público que la ve, pero me expandiré un poco más en el siguiente apartado. ¿Y qué clase de gente había en los comentarios? Chicos heterosexuales encantados con el yuri pero que repugnaban el yaoi, y chicas heterosexuales encantadas con el yaoi pero que les repugnaba el yuri. Y sí, parece el colmo, ¿verdad? La industria no solo... He aquí otro error. Criticar el producto, no al público, es lo fundamental. El público mayoritario de un producto puede no tener la razón siempre. Yo soy fanático de anime, tengo un tiempo viendo esto. Pero entiendo también que mucha gente que se ha subido a este carro recientemente, no tiene una percepción de que es lo mejor para el medio, que lo hace avanzar o que tendencias permitirán presentar obras de mayor calidad. En todo caso, tenga o no la razón un público, sus opiniones y percepciones con el tiempo pueden variar considerablemente. Mucho de lo que has señalado en tu vídeo a este respecto puede ser incomprensible para alguien que vea lo que reseñas de aquí a solo 5 años. Pasarán los años, pero las imágenes y escenas de un anime siempre serán las mismas, la opinión del público, y las herramientas semiológicas de análisis e interpretación de la imagen no. Regresemos al primer fragmento del vídeo que se ha mostrado en esta presentación. Quiero. Gracias, Sakura. Por esto creo que es muy importante que estos personajes y parejas ganen más visibilización en el mundo del anime y el manga, y el que en un aplastante 99,9% de las obras no haya un solo personaje homosexual refleja un gran problema de nuestra realidad. Tenemos que romper la regla de que la base es ser heterosexual y lo demás se tiene que confirmar o ser muy evidente. Igualdad. Solo necesitamos igualdad. Hoy por hoy, la mejor forma de hacerse escuchar es consumir. Fíjense que estamos hablando de algo muy concreto. Público de anime. Y más que nada, público homosexual de anime. Bueno, no tengo estadísticas a mano para debatir si desde los cargos ejecutivos de los estudios de animación habrá una censura directa a esto, no podría decir en este vídeo si sí o si no. Si se quiere ver más temáticas o personajes LGBT, lo justo no sería consumir y promover más de este contenido por parte de quienes están interesados en propagar la susodicha igualdad. Si me preguntan, el anime actual no se guía por calidad y arte sino por negocio y lucro. ¿Qué mejor época que esta para que quienes quieran ver homosexualidad en anime sean activos consumidores? No es suficiente para promover obras de calidad y trascendencia, pero bastará por el momento.
Por todo lo anterior ya expuesto, creo que el vídeo de señorita Vivi, si bien se ve claramente que lo hizo expresando su opinión honesta del tema, y además, en congruencia con lo anterior, no es para nada un trabajo hecho para despertar polémicas y así llamar la atención abordando un tema delicado. Si bien esto se lo reconozco, puedo ver también y tristemente, que no está bien estructurado. Pero si a mí me parece que podría haber sido hecho mejor, ¿qué ejemplos puedo dar de cuando sí se hace bien? Pues ¿se acuerdan del artículo que mencioné antes? Comparación entre el artículo de Wanda ¿por qué a las mujeres les gusta el yaoi? Y el vídeo de señorita Vivi. El anime y la homosexualidad. Expresar nuestras opiniones es algo importante. Pero una técnica en periodismo, más allá de las teorías conspiranoicas Illuminati que reflejan esta profesión como una lavadora de cerebros con el fin de inducir a la gente hacia una determinada opinión, una técnica usual es enfocar un tema complejo a través de una experiencia personal. En este caso, la escritora Wanda nos narra al principio de este artículo cómo se acercó a la demografía yaoi. Sí. Lo sé. Ya sé lo que alguien por ahí podría decirme. Que a Wanda le gusta el yaoi, mientras que a Vivi no, y que por eso es un mejor artículo. No. No estoy para decirles sobre gustos. El artículo de Wanda no es mejor que el de Vivi solo porque ella le guste esta demografía, sino porque ella la conoce mucho mejor, y lo importante. Es decir, lo más importante aquí, es que ella reconoce sus falencias, y la crítica, como podríamos decir desde el ángulo de una fugochi. Y como dice el dicho, no hay crítica más dolorosa que la que se hace desde adentro, juzgando lo que uno ama. Y evidentemente, parte de ese enfoque consiste en considerar el entorno familiar religioso en que ella se crió. Como empezó siendo primero otaku, y después de haberse empapado de los distintos subgéneros, se topó con esta por demás excéntrica modalidad. Pero lo más importante, y por esto les recomendaría leer el artículo, ella nos dice, y aquí es donde viene lo bueno. Como las demografías y géneros, han ayudado a moldear y a definir el yaoi como demografía, no solo sus límites temáticos y las cosas habituales presentes en él, sino además e increíblemente, más que en ninguna otra demografía manga y anime de la que yo esté enterado, a quien produce el material, que es algo que sin duda les sorprenderá cuando lo lean. Ese tipo de dinámica presente entre autor, obra y público final me tiene fascinado como creador y escritor de historias. ¿Saben? Así como las demografías nos ayudan a vender nuestro producto, así como reflejar una determinada evolución social, también pueden estrangular lenta, fatal y dolorosamente la creatividad, y por ende el dinamismo de un medio artístico. Odio profundamente tener que dejar a mi audiencia en puntos suspensivos en este momento, pero no les quiero revelar la sorpresa, solo aconsejarles que lean el artículo. Lolita de Novakov, como lo dije al principio de este vídeo, voy a presentarte una gran historia que aborda un tema incluso mucho más polémico que la homosexualidad. Tanto que obviamente, da mucho de qué hablar incluso hoy. Tanto así que hasta las páginas de pornografía más gráfica, bizarra y anticristera, se da golpes de pecho a todo pulmón diciendo y rediciendo que no tiene nada que ver con este tema. La pedofilia. Poniéndose uno a pensar, en qué le habrá pasado por la mente a un escritor que voy a mencionar para publicar una obra de esta clase, que no sea otra cosa que ganar dinero, publicando una obra para pervertidos reprimidos. Pero el libro, Lolita, del autor Vladimir Novakov, publicado en 1955. Significó una triple polémica, por la temática primero, segundo porque el personaje es un extranjero que en su viaje junto a su objeto de deseo, la chica del título, critica mordaz y despiadadamente a la sociedad estadounidense de los 50, período ultraconservador de este país, imbuido en una embriaguez de autosuficiencia, y tercero, dentro de esa crítica, la distorsionada moral que ve en esa sociedad, terminando con uno de los más conmovedores momentos que yo haya leído en un libro. Otro ejemplo más de cómo usar un tema polémico, primero para narrar ayudando a su flujo narrativo y después para transmitir un mensaje. Entonces, acercándonos al final del vídeo, voy a decir algo. Algo
Que parece que va a contradecir absolutamente todo lo que les he dicho en cuanto a cómo el mensaje de una historia no debe interferir en el flujo narrativo de la misma. ¿Existe o existió alguna vez propaganda pro alguna causa bien hecha? O sea, no como solo un anuncio, o un documental, sino como una obra narrativa. Yo en lo personal solo diré que El gran dictador de Charles Chaplin. John de Jan Arthus Bertrand sobre el medio ambiente. La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe sobre la abolición de la esclavitud. No son nada desdeñables, es posible. Yo en lo personal no lo aconsejo. Es una alquimia demasiado delicada, que depende de tantos factores, y en los casos que mencione, no solo los autores expresan lo que sienten, sino que, incluso en esos casos, ellos no se habían olvidado de que, usando el medio literario o fílmico, lo que estaban haciendo era contar una historia, y como tal se esforzaron en dotar valor a esta para que tenga una vida más allá del mensaje expresado, y segundo, lo único que puede salvar a una obra en estas condiciones, para que el tiempo pase y no sea olvidada y quede como una tendencia o pensamiento de su tiempo, es que más allá incluso de su mensaje, pretenda tocar un valor universal reconocible en todo lugar y tiempo. No sé qué es lo que vaya a pasar en el futuro de si el colectivo LGBT sea asimilado en un tiempo de más allá, pero sea lo que sea que pase, lo que se recordará de este tiempo es lo que esta lucha social tiene para enseñarnos a todos, de los valores humanos universales que se expresan ahora. ¿Habrá una forma correcta de hacer propaganda usando medios narrativos? Son poquísimos los casos en que esto se ha hecho bien como para promover esta práctica, pero si les diré que una historia con buen flujo narrativo que maneje su mensaje sin entorpecer lo que está contándonos es un método mejor. Conclusiones. Número 1. Si introduces un elemento en tu obra, procura que éste tenga una razón de ser dentro de tu narrativa. De igual manera, si estás viendo un producto audiovisual, juzga su cohesión preguntándote, ¿qué uso y aprovechamiento le está dando el autor a lo que me está presentado dentro de la obra? Número 2. Si ese elemento es un mensaje sobre el medio ambiente, los vicios, esto amerita más cuidado. Porque cuando haces eso, no puedes tratar lo que quieres transmitir como una historia de héroes y villanos, así infantilizas una trama que en la vida real es mucho más complicada al tocar una problemática social. Número 3. Les dejo de tarea a que investiguen lo que es la dialéctica. Es una herramienta muy útil para el análisis de la realidad y los problemas. Número 4. El vídeo hecho por señorita Vivi, si bien fallido, no ha sido para nada inútil. Si esto ha sido un camino de aprendizaje a través de una actividad sana, como el debate recíproco y respetuoso, entonces bienvenido sea. Número 5. Derivado de esto, la crítica parece, para algunos, haber agotado ciertos temas, pero por otra parte hay otros de los que hay tanto que hablar y aprender, que puede considerarse un plus poder aprender usando YouTube y otros medios. Opinión personal. ¿Cuál es la postura de este canal con respecto a la homosexualidad? Fíjense que estoy dejando esta parte para el final, porque para lo que quería decir, la opinión particular emitida por este medio es lo menos importante, pero si alguien quiere saberlo, aquí va. La homosexualidad, el bisexualismo, y el lesbianismo han existido desde el principio de los tiempos, y diversos son los testimonios arqueológicos que lo demuestran. Asimismo, que yo sepa, hasta ahora esta herejía imperdonable no ha hecho que la Tierra se haya abierto en dos y nazis montados en dinosaurios invadan la Tierra. Por lo que decir que la sociedad vaya a fallecer y a degradarse si los movimientos activistas pro LGBT legalizan una que otra cláusula con respecto al matrimonio, me parece exagerado. Ahora, las dos principales críticas que tengo de esto son primero, cómo la homosexualidad es entendida. Para mí la homosexualidad no va con el verbo ser, sino con el verbo decidir. Tú no eres homosexual. Tú has decidido tu preferencia sexual. Es solo una cuestión de preferencia. No es algo capaz de definir por completo a una persona, ¿por qué? Aparte de esa elección, ¿en qué otro ramo de la vida esta etiqueta que decide añadirse a la gente o que la gente se añade a sí misma cambia sus vidas? ¿En su manera de vestir? ¿Su manera de consumir?
la forma como actúan o deberían actuar en sociedad. Esto tiene implicaciones muy importantes, porque por ahí anda ese planteamiento como que bastante cuestionable de la gente nace con una orientación sexual predefinida que no puede elegir y por lo tan son. Haciéndose énfasis en son, del verbo ser, de una manera determinada o de otra. Permítanme añadir una risa electrónica con lo cuendo. Ja 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 ja. El ser humano se distingue de los animales porque su red neuronal, dependiendo de la alimentación que recibió desde su nacimiento, el entrenamiento de sus capacidades psicomotoras, el entorno familiar y social, y muchas otras cosas, posee una flexibilidad y adaptabilidad muy superior a la de los demás seres vivos con los que comparte su espacio y por los que debe ser responsable. Y aquí es donde un cierto hedor empieza a destilarse de lo que algunas asociaciones activistas LGBT están haciendo en este momento. Lo que veo, sin entrar en conspiraciones Illuminati, cierta imposición está llevándose a cabo a través de medios, imposición que está siendo denunciada por voces disidentes, incluso dentro del propio colectivo LGBT, lo que la historia nos enseña con respecto a esto pudiera sugerir que bajo la máscara de la igualdad, algunos líderes detrás de estos movimientos activistas pudieran tener objetivos diferentes a los de la muy proclamada búsqueda de igualdad, y yo les sugeriría a los miembros del colectivo LGBT estar pendientes de esto, y gente bien interinada pudiera dejarse arrastrar por algo que oyen repetir muchas veces sin ponerse a pensar lo que los enunciados implican en su raíz más profunda. La bibliografía es interesante y algunos artículos son aconsejables hasta para alguien que esté dentro del LGBT. Como lo dije en las conclusiones, aquí tenemos claramente, y sin que sea un descubrimiento para nadie hoy por hoy, una imagen social que no está resuelta, que está abierta a debate, que bueno tener gente sincera que opine lo que piensa, y que habrá la vía para un tema del que sí o sí, habrán resoluciones importantes de aquí a unos años. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Pero sé que no ha sido todo. ¿Qué opinan de todo esto? Sería interesante leer sus comentarios. No espero que Vivi me responda, pero si quiere hacerlo bien. Como decían muchos filósofos, pensadores y creadores de obras, nosotros los seres humanos debemos abogarnos por la búsqueda de la verdad, porque ésta nos da la libertad, y como decía Federico Nietzsche, tener el valor de soportar la verdad, para más adelante tener la responsabilidad de lidiar con este conocimiento nuevo.